Amén. Tengan buenas noches, hermanos. Qué bueno. Bienvenidos. Podemos tomar asiento. Vamos a aprovechar el tiempo que aquí nos los tienen bastante restringidos. Así que vamos a entrar en materia. Quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Ageo. Y bueno, los que nos conocemos, bueno, bendecidos y en semanas pasadas hemos estado hablando mucho sobre todo los días miércoles, sobre un tiempo profético que queremos establecer en nuestro país, y que Dios a través del Espíritu Santo viene dándonos un entendimiento para establecer estos tiempos. Y creo que la palabra ha sido muy eficaz y hemos visto respuestas bastante certeras. Y justamente en la semana que me tocó a mí establecer estos principios, a principio de enero, yo estuve hablando un poco sobre lo que Dios estableció en los tiempos de Daniel y la importancia de entender los tiempos proféticos, y enseñábamos sobre cómo el profeta Daniel, ya siendo un anciano, siendo un hombre bastante grande, en el tiempo que le correspondió, él tuvo la oportunidad de como profeta ministrar en distintos gobiernos, y en cada uno de esos gobiernos establecer palabras o principios espirituales extraordinarios. Pero allí en el capítulo 9 del libro de Daniel hay una experiencia bien notable, porque no solamente habla del tiempo que él estaba viviendo, sino habla del tiempo futuro. Y él entendió que la cautividad había terminado, y que a causa de que ya los 70 años de cautividad habían de la inquietud que él tenía en su Israel había cometido, los cuales los habían llevado a esos 70 años de cautividad. Y dice que inmediatamente que él dispuso su corazón, dice que Dios envió un ángel, y ese ángel le traía o le llevó a Daniel una respuesta para lo que él estaba viviendo en ese momento, pero también para lo que Dios iba a hacer en los próximos años con el pueblo de Israel, pero también lo que Dios iba a hacer en el futuro, es decir, lo que estamos viviendo hoy nosotros en este tiempo. Y me llama mucho la atención porque la intercesión profética de Daniel, porque Daniel fue un intercesor profético que estableció un tiempo y que tenía una revelación del Espíritu tan aguda y tan certera, que 4 gobiernos distintos de distintos sitios lo reconocieron como un profeta de Dios. De hecho decían que bueno, que él tenía un espíritu superior al espíritu que tenían todos los adivinos, los agoreros y todos, inclusive los profetas de ese tiempo. Es decir, él era muy certero. De hecho, cuando Dios le revela todo esto a Daniel, es decir, él estaba viviendo ya su última etapa de vida, pero el deseo de su corazón era volver a Israel de nuevo, es decir, volver de nuevo a la tierra donde él fue tomado cuando tenía 16 años. En el momento que, según los estudiosos, que él recibe esta revelación, él tenía como más de 80 años, es decir, era una persona ya bastante mayor, con bastante experiencia en lo que se refiere a la parte profética. Y
Y claro, cuando todo esto pasa, inmediatamente comienza una activación espiritual. Si Daniel logra una activación espiritual y simultáneamente en ese mismo tiempo, Dios comienza a levantar otros profetas, como fue Zacarías, como fue también en un tiempo Esdras, como también fue Nehemías y como fue Ageo. Ageo fue uno de los profetas que Dios levantó en ese tiempo. Y simultáneamente, cada profeta iba cumpliendo un propósito específico. Y me llama mucho la atención de la experiencia que nos plasma las escrituras en cuanto al profeta Ageo, porque fíjense lo que dice las escrituras. Si lo consiguieron, vamos a leerlo. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas, artesonada, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Fíjense qué interesante, ¿no? Todo este evento, todo esto que aparentemente es algo histórico, pero más que algo histórico es algo muy profético. Es decir, algo muy significativo y algo que nos deja a nosotros una enseñanza muy profunda. Fíjense que es tremendo porque, es decir, cuando ellos fueron llevados cautivos allí a Babilonia por Nabucodonosor, es decir, el templo de Jerusalén y toda la ciudad fue quemada, fue destruida totalmente la ciudad, y todos los utensilios de la casa del Señor, es decir, todo lo que era para el servicio de la alabanza, de la adoración, de la administración, de lo que era el sacerdocio, todo eso fue llevado a Babilonia. Y desapareció totalmente todo indicio del servicio a Dios. Y ellos fueron llevados cautivos, sobre todo los príncipes, la gente más importante de Israel, fueron llevadas a los palacios de Nabucodonosor. Y en Israel, es decir, quedó una desolación. La mayoría de las personas que quedaron en Israel fueron la gente pobre, gente enferma, y entraron en una miseria impresionante. Todos estos que fueron llevados cautivos a otros sitios, bueno, Dios le dijo que durante esos 70 años que se casaran, que hicieran negocios, que prosperaran, porque Dios los iba a bendecir donde ellos fueran enviados. Ciertamente donde ellos fueron enviados, por ejemplo Daniel prosperó y muchos otros también prosperaron, pero los que se quedaron allí en Jerusalén dice que estaban en gran necesidad.
Es decir, como la adoración había desaparecido, dice que ellos colgaron todos los instrumentos de música y dice que ellos estaban abatidos y tristes. De hecho, por eso cuando tú lees el Salmo que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y diremos cuán grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Es decir, ellos, o sea, la cautividad de una nación produce tristeza en el corazón del pueblo. Es decir, la cautividad de una nación no solamente, o sea, se ve los efectos del pecado que cometieron y del juicio que tenían ellos, sino que la condición espiritual de ellos cae totalmente por tierra. Pero cuando Dios levanta al profeta Daniel, inmediatamente Dios comienza a hacer un acto poderoso. Dios comienza a hacer un acto totalmente transformador, y dice que Dios comienza a despertar el espíritu de la gente. Es decir, ¿por qué la Biblia dice que Dios comienza a despertar el espíritu de la gente? Evidentemente la gente estaba dormida. Es decir, cuando hablamos de un dormimiento de estar dormido espiritualmente, estamos hablando de estar totalmente desconectado de los de Dios, está totalmente alejado de los principios espirituales. Es decir, una persona en cautividad es una persona que cae en esa condición aún en nuestro tiempo. Aún en nuestro tiempo, una nación cautiva, un pueblo cautivo, una familia cautiva, su espíritu está alejado totalmente de Dios, porque su espíritu está dormido, está muerto allí espiritualmente. Entonces dice aquí que Dios despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadat. Dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Fíjate que es interesante, dice el verso 14, y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Zorobabel era el gobernante. Es decir, lo primero que hace Dios cuando quiere traer un avivamiento o quiere traer algo poderoso sobre una nación es despertar los gobernantes. Es decir, fíjense que no necesariamente tienen que ser gobiernos que tengan una inclinación al cristianismo o a lo espiritual. A veces son gobiernos inclusive totalmente alejados de lo de Dios, porque Ciro no era un hombre que buscaba de Dios. Sin embargo, Dios lo levantó. Es decir, Dios lo levantó para que gobernara, y Dios decía, mi siervo Ciro, a quien yo escogí. De forma tal que cuando Dios comienza a hacer algo en una nación, lo primero que hace es despertar el espíritu de los gobernantes. Y fíjate lo que quiere decir la palabra despertar. La palabra despertar es motivar, incitar, abrir los ojos a alguien. Fíjate lo importante. Es decir, cuando una persona está cautiva, su mente está embrutecida. La persona no entiende, aunque tú le prediques, aunque tú vayas y le llevas una palabra, ellos no van a entender, porque su espíritu está muerto, porque Dios no ha obrado dentro de ellos. Entonces es necesario que Dios intervenga en la vida de cada uno de nosotros para que despertemos. Pero es un despertar que no viene a través de vigilias, no viene a través de ayuno, no, viene a través de un acto profético donde Dios levanta esa voz profética que toca el corazón de las personas y usa a las personas que tienen el llamado para cumplir un propósito. Entonces lo primero que Dios levanta es gobierno. Y no estamos hablando de gobierno religioso, no, estamos hablando de gobierno sobre una nación. Es decir, de gobierno para dirigir una nación. Era necesario que Israel fuese despertado y que las personas que estaban destinadas por Dios fuesen despertados de ese letargo que ellos tenían. Y este Zorobabel, que fue uno de los antecesores de nuestro Señor Jesucristo, había sido escogido justamente para ser el gobernante de ese tiempo, pero su espíritu estaba adormecido. Es decir, él estaba en la misma condición de pecado, él estaba en la misma condición de atraso y de ceguera espiritual que todo el pueblo. Entonces era necesaria una intervención de Dios. Ahora, lo segundo que Dios despierta, fíjate, dice que Dios despierta el espíritu de Josué, hijo de Josadat. Dios levanta un sacerdocio. Es decir, lo segundo que Dios levanta en una nación es el sacerdocio. Allí es donde intervenimos nosotros. Es decir, es imposible que pase algo en una nación si no hay un sacerdocio que despierte. Y cuando hablamos de despertar, estamos hablando de entendimiento, de un propósito de Dios para impartirle ese conocimiento, para impartirle la motivación a la gente que entienda lo que Dios quiere hacer con ellos. Allí es donde entra la importancia de cada uno de nosotros.
de predicarle a nuestra familia, de predicarle a las personas que están en nuestro trabajo, a nuestro alrededor, porque ellos tienen que despertar del letargo, porque cuando Dios nos despierta a nosotros es porque Dios tiene una palabra que nosotros tenemos para ellos, y es necesario que esa palabra salga de nuestra boca para que esa palabra penetre en el espíritu de las personas y en el mundo espiritual comiencen a acontecer todas aquellas cosas que Dios determinó que tenían que acontecer en el tiempo de Dios. Amén. Entonces fíjate, lo primero es despertar el espíritu. O sea, qué triste es ver hoy día aún muchas personas dentro de las iglesias adormecidas. Es decir, profesando una religión, profesando algún tipo de conocimiento aparentemente espiritual, pero sin conocimiento de lo que Dios quiere hacer, haciendo obras religiosas, tratando de entender lo que Dios quiere hacer y haciendo cosas que nunca le han funcionado a lo largo de muchísimos años, pero todavía continúan haciéndolas. Al buen entendedor, como dice la Biblia, el que tiene oído para oír, oiga. Es decir, ustedes pueden saber a qué cosas me refiero yo, que hay gente que todavía continúa haciéndolas y no le funciona, pero sigue haciéndolas. Es decir, el entendimiento embrutecido. El 90%, hermano, te lo puedo decir con toda la autoridad de conocimiento de causa, el 90% de la mayoría de las iglesias no tiene revelación del Nuevo Testamento. No tiene revelación del Nuevo Testamento. La mayor parte de su mensaje está basado solamente en el Antiguo Pacto, no en el Nuevo. Y eso es grave. Es grave porque estamos viviendo un tiempo distinto totalmente, que si bien es cierto que que quedaron trazas espirituales que nos dan entendimiento, como por ejemplo este libro de Ageo, para entender algunas cosas, nosotros no vivimos en ese tiempo. No vivimos ese tiempo. Ahora fíjate, Dios despierta al gobernador, Dios despierta al sacerdocio, y inmediatamente dice que Dios despierta al espíritu del resto del pueblo. Es decir, lo último que Dios despierta es el espíritu de la nación. Y Dios los hace volver allí a Israel. Los hace volver, dice que volvieron 50,000 personas. Dice que regresaron con Zorobabel y con ellos para establecer un gobierno, porque Israel hasta ese momento no tenía gobierno. Es decir, cada quien hacía lo que quería, se había perdido todo, todo vestigio de Dios se había perdido, y era necesario para que ese pueblo fuese establecido y fuese bendecido, que se levantase primero lo de Dios. Por eso enseñaba en las semanas anteriores que lo primero que Dios manda a hacer es levantar, lo primero que manda a levantar es el altar. Es lo primero que Dios manda a levantar. O sea, no comenzaron a hacer la estructura del templo, no, lo que primero comenzaron fue el altar. Cuando le toca aquí a Zorobabel, habían pasado 16 años después que construyeron el altar y se detuvo la obra. Se detuvo la obra, y esa obra se detuvo por 3 causas que quiero yo hablarte esta noche y quiero dejártela como principio. 3 causas. Lo primero que señala aquí el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Ageo, porque Ageo es un libro de 2 hojas nada más, de 2 capítulos. Lo primero que pasa es el desinterés. Dice que ellos comenzaron primero abandonaron la obra de Dios. Volvieron a Jerusalén. Dios les había dado la promesa de que Dios iba a hacer algo grande. Comenzaron la obra y desistieron, y durante, dicen algunos escritores, 12 a 16 años la obra cesó. Perdieron el interés por construir el templo. Hicieron los cimientos de varias cosas, pero el templo no continuó. Y esto nos pasa mucho a nosotros. Fíjate lo que quiere decir la palabra desinterés en sus raíces originales. Me llamó mucho la atención. Dice falta de interés por una persona o una cosa. Esa ausencia de emoción, motivación o entusiasmo, estado de indiferencia. Y sabes que para el tiempo nuestro esto es bien importante e interesante, porque ya el templo de Dios no es una estructura, no es el tabernáculo. Ya eso pasó y cumplió su propósito y su tiempo, y nos dejó una sombra de lo que Dios quería hacer. Para nosotros la edificación del cuerpo de Cristo es algo distinto totalmente, porque ya Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Ahora Dios habita dentro de nosotros.
Ahora, si Dios habita dentro de nosotros y Dios nos llama a que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero también nos dice el libro de Efesios capítulo 4 que hoy día los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores están llamados a la edificación del cuerpo de Cristo. Eso no lo voy a enseñar hoy, eso lo voy a enseñar el domingo si Dios permite. Hoy voy a enseñar estos principios que impidieron o que mantuvieron la obra de Dios durante 16 años detenida totalmente. Entonces fíjate, dice acá, dice al principio del texto, y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es decir, esto, o sea, el desinterés de ellos no era por prosperar ellos. Es decir, ellos estaban edificando su propia casa porque ellos estaban regresando a una nación devastada totalmente, pero ellos en vez de dedicarse a lo primero, que lo primero era la casa de Dios, lo primero era restablecer la alabanza y la adoración, lo primero era restablecer el sacrificio, entonces ellos abandonaron eso, se desinteresaron de lo de Dios y comenzaron a hacer su propia obra, a hacer su propio esfuerzo, y el desinterés es terrible, hermano. Es decir, cuando a uno no le interesa algo, por lo general ni piensa, ni analiza, ni invierte ni tiempo, ni dinero en eso, en lo cual tú estás desinteresado totalmente. ¿Sabes? El enemigo es maestro en eso. Es maestro en producir desinterés en la vida nuestra, en que tengamos las motivaciones totalmente cambiadas y que nos olvidemos la importancia de que Dios habite en una nación a través nuestro. Si Venezuela no es llena de la gloria de Dios a través nuestro, siempre vamos a ver lo mismo y vamos a estar más interesados en nuestros asuntos personales que en lo de Dios. Y sabes, el desinterés es terrible. Lo segundo que ocurre es el desaliento. Y mira el significado de esta palabra desaliento: decaimiento de ánimo o de energía para continuar haciendo algo. Se entiende como la debilidad, deterioro y agotamiento del estado de ánimo, desvanecimiento, cansancio o fatiga en las fuerzas. Es decir, es cuando tú estás cansado y no quieres hacer algo. Es decir, es cuando tu mente entra en un estado de debilitamiento tal que lo menos que te importa a ti son las cosas de Dios. Es decir, y estamos hablando que este desaliento, debilitamiento que entra en la vida nuestra también puede tocar otras áreas de tu vida sin necesidad que solamente sea las cosas de Dios, que aquí estamos hablando de las cosas de Dios, pero el desaliento, el desaliento, por ejemplo, lo que ocurrió hace años atrás en Venezuela, cuando comenzó la diáspora, que la gente comenzó a irse del país porque no veía esperanza, comenzó a irse del país porque no tenía fe para ver algo que se produjese en el país, y pusieron su esperanza en otras naciones, olvidándose de donde Dios nos hizo nacer, del propósito que cada uno de nosotros tiene en esta nación Venezuela, y la palabra que nosotros tenemos y lo que Dios puede hacer a través nuestro cuando nosotros le creemos a Dios. Entonces este desaliento, desánimo, viene también por falta de fe. Es decir, cuando nosotros somos personas que nos acostumbramos solamente a nuestro esfuerzo personal, nos acostumbramos solamente a que las cosas tienen que funcionar de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero no le creemos a Dios en las cosas sobrenaturales, entonces el desaliento puede tomarnos a nosotros. Y terminamos nosotros entonces totalmente apartados del propósito de Dios. Estos tres principios, de los cuales te he leído dos, fue lo que detuvo la obra de Dios 16 años. 16 años. Teniendo la promesa de Dios, teniendo profetas que estaban allí soltándole la palabra, que estaban motivando, que estaban trabajando. Y y así aún el pueblo estaba totalmente alejado de lo de Dios. Y es tremendo. Es tremendo porque, es decir, este desinterés y este desaliento produjo que los cielos se cerraran. Y sabe,
grave, algo muy grave. Algo muy grave. ¿Por qué? Porque una nación o un individuo o una familia con los cielos cerrados, eso es reflejo de maldición. Maldición a nivel económico. Maldición total en todo lo que tú haces. Porque cuando Dios no está obrando en lo que tú haces, los cielos están cerrados. Dice que se detuvo la lluvia. Y dice que Dios llamó la sequía sobre todo lo que la tierra producía. Es decir, sobre toda obra de hombre. Es decir, allí es donde viene el problema del saco roto. Mira lo que quiere decir este texto de las escrituras del saco roto, que me llama la atención. Este significado lo saqué yo del compendio Strong. Dice estorbar, restringir, sitiar, afligir, angustiador, aprieto, atribular, encerrar, estar estrecho. Es decir, el saco roto, de repente podemos ver, bueno, una bolsa donde tú metes algo y se cae y nunca se llena. Es decir, pero esta estrechez viene como consecuencia justamente de que los cielos están cerrados. ¿Por qué? Porque el desánimo de cumplir el propósito de Dios como prioridad, el desinterés en las cosas de Dios, cierran los cielos totalmente. Fíjense lo tremendo, porque cuando comenzó el conflicto aquí en Venezuela, o se agudizó más en el 2014, que comenzó la diáspora en el país, yo escuché gente maldiciendo el país. Porque ¿sabes qué es maldecir? Hablar mal. Es decir, porque cuando tú no puedes ver con los ojos de Dios, cuando tú no puedes ver con los ojos de la fe, entonces ves con los ojos de lo natural. Y en lo natural tú tienes razón, pero en lo espiritual no la tienes. Es decir, tu razonamiento te está diciendo la verdad, lo que tú estás viendo es verdad, pero es una verdad humana, no es la verdad de Dios, no es la sobrenaturalidad de Dios. Y sabes que increíblemente hubimos personas que en medio de la escasez tuvimos abundancia. Yo le doy gracias a Dios, a mí no me faltó nunca nada. Nunca me faltó nada, ni a mi familia nunca le faltó nada. Y en medio de personas que estaban pasando necesidad, que vivían la vida maldiciendo, entonces habíamos personas que Dios nos estaba bendiciendo porque le hemos creído a Dios. Porque nunca dejamos de trabajar lo que Dios nos mandó a trabajar. Porque nunca el desánimo impidió que nosotros pudiéramos cumplir lo que Dios nos llamó a cumplir. Y sabes, uno tiene esto que entenderlo. Y yo lo he dicho en varias oportunidades y quizás soy autorreferente conmigo mismo. Pero nosotros, mi familia y yo, hemos predicado con fiebre, hemos predicado enfermo, hemos predicado con problemas. He predicado con un hermano mío que se murió, yo estaba predicando, 2 hermanos míos se murieron y yo prediqué aquí en este mismo sitio. No dejé de predicar. ¿Por qué? Porque a mí Dios me llamó a eso y ya ellos tenían salvación. ¿Ves? Porque las prioridades mantienen expectativas en Dios correctas. Y las cosas en Dios funcionan de manera cuando tú crees. Y creer no es justificarte. Creer es hacer lo que Dios te mandó, a pesar de que las circunstancias naturales tengan la razón. Pero las circunstancias espirituales son superiores que las naturales. Y sabes, cuando tú entiendes eso, tu evangelio, el evangelio que tú has creído, va a ser distinto totalmente. Porque aún en el desierto Dios nos va a prosperar. Porque aún en situaciones difíciles nunca nos va a faltar nada. Porque Dios vela por nosotros. Porque Dios vela por ti. Porque Dios vela por tu familia. Entonces te aconsejo en esta noche, nunca te olvides cuando tengas desánimo, cuando tengas desinterés en lo de Dios, acuérdate que los cielos se te pueden cerrar. Y que cuando se te cierran los cielos, todo el producto de la tierra se te va a cerrar. Y todo lo que tú produzcas económicamente va a caer en un saco roto. Es decir, el dinero no te va a alcanzar para nada, porque la maldición te va a alcanzar y no es el propósito de Dios. Ahora te invito a levantar tus manos allí y vamos a orar por 3 cosas. Y me falta todavía un punto. Vamos a orar por 3 cosas y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo te pido perdón cuando he tenido desinterés, cuando he tenido desánimo. Yo te pido, Señor, despierta mi espíritu, motívame a través de tu espíritu, despierta mi razonamiento, hazme entender, Señor,
tu llamado. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, ahora recibe esta activación de parte del Padre. Padre, yo oro por esta congregación, por cada persona que está en este sitio. Y a través del poder profético y apostólico, yo activo lo sobrenatural. Que se despierte tu espíritu en el nombre de Jesús. Que se abran tus ojos espirituales. Que se abra tu entendimiento. Que Dios te dé sabiduría a partir de este momento. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Reprendo el desinterés. Reprendo el desánimo en el nombre de Jesús. Y hoy oro para que el fuego del Espíritu Santo se meta en tus huesos en el nombre de Jesús y fluya el fuego de Dios, la motivación correcta para hacer lo sobrenatural, para caminar en lo sobrenatural, para hacer aquello que Dios te llamó a hacer, porque Dios te va a proveer lo necesario para que no te falte nada. Los cielos se mantendrán abiertos sobre tu vida, sobre tu familia, cuando tú haces la obra de Dios en el nombre de Jesús. Recibe esa palabra, amén, esa activación sobrenatural. Hay otra sección de esta palabra que dice carencia o falta de vigor, esfuerzo o vitalidad, viveza o falta de energía. Mira lo que produce esto. Y es tremendo porque, es decir, uno como pastor, como ministro, consigue tanta gente muchas veces estresada. Estoy hablando, cuando hablo de gente, estoy hablando mayormente los creyentes, estresadas y muchas personas deprimidas. ¿Sabes? La depresión viene como consecuencia justamente que los cielos se están cerrando sobre tu vida. Porque no consigues motivación en Dios para hacer algo. Porque a veces todavía no has entendido a qué Dios te llamó. Entonces viene la depresión, que tiene dos aspectos. ¿Sabes que la depresión tiene dos aspectos? Tiene un aspecto bueno y tiene un aspecto malo. Porque la depresión, cuando viene sobre una persona y esa persona tiene desinterés, es decir, está embrutecido, no entiende lo de Dios, y esa persona se sumerge dentro de su lástima y dentro de los patrones del mundo, entonces esa persona se cae mucho más, se fatiga mucho más. Esa persona cae en un estado aún más profundo de debilitamiento porque está buscando sus fuerzas donde no existen. Y hay una parte que viene cuando viene la depresión, que es tristeza, porque depresión es tristeza, que viene cuando ofendemos al Espíritu Santo. Es decir, esa tristeza que viene, que produce el pecado dentro de nosotros, y que Dios la produce para que nuestro corazón se sensibilice. ¿Sabes? No hay nada peor que una persona que no tenga sensibilidad. Que una persona, la iglesia se puede estar cayendo, las personas pueden estar arrodilladas llorando y esa persona está allí como un tronco viendo el teléfono. Porque su corazón está endurecido, porque no tiene sensibilidad. ¿Sabes? Hay que aprender a llorar delante de Dios. No delante del diablo, no delante del desinterés y el desaliento, sino delante de Dios. Es decir, no hay nada más sabroso que llorar en la presencia de Dios, hermano. Yo todos los domingos yo lloro, yo veo a mi esposa llorando, porque sabes, es una señal de que tienes el corazón sensible. Es una señal extraordinaria que cuando tú te levantas, la presencia de Dios te quebranta. Cuando lees las escrituras terminas llorando. No necesitas que te estén haciendo algo, porque el Espíritu Santo mismo te va motivando, te va avivando, y tu corazón está allí compungido por lo de Dios, y el deseo de ese corazón es lo de Dios. ¿Sabes? Extraordinario cuando caemos en esa situación, cuando somos sensibles, cuando preferimos en ese momento de debilitamiento o ese momento de sensibilidad espiritual, cuando preferimos quedarnos leyendo las escrituras, adorando al Señor, que irnos a perder el tiempo en otras cosas. ¿Sabes? Extraordinario. Porque parecería una depresión mala, pero no es una depresión mala. Es un momento del Espíritu donde el Espíritu te estimula a estar con Él, donde lo de Dios te toca, te quebranta,
te bendice. ¿Ves? Y lo último que quiero ir, aquí el tiempo me corre muy rápido, hermano. Sí. Entonces toqué el desinterés, el desaliento. Hay una parte del desaliento que es la parte bíblica, que la busqué en el significado del hebreo. Dice languideciendo, temer, enfermar, entristecer, de dolor, estar neutralizado. Terrible. Es decir, parecería que fuera una palabra sencillita, pero no es tan sencillito. Y por último, la insatisfacción. Tremendo esta parte. La insatisfacción. Es decir, la insatisfacción fue uno de los motivos por los cuales ellos no pudieron continuar la obra de Dios. Porque, ¿sabes? Cuando ellos comenzaron a construir el templo, dice que las personas mayores que quedaron, es decir, las personas ya de 70, 80 años, dice que comenzaron a llorar cuando vieron el templo que estaban haciendo, porque dijeron, este templo no llega al nivel que tenía el templo de Salomón. Es decir, el templo que había hecho Salomón era extraordinario, tenía una gloria extraordinaria, y ese templo fue quemado. Y cuando ellos comenzaron a reconstruir el templo, la gente mayor comenzó a desanimarlos. Y comenzó esa insatisfacción en el corazón de ellos, insatisfacción que tiene su lado bueno también. ¿Sabes? Porque la insatisfacción, por lo general, le vemos el lado malo. Pero mira lo que quiere decir insatisfacción. Es un sentimiento que aparece cuando las cosas que tenemos o que hemos conseguido no cubre por sí misma nuestras expectativas. Es una emoción, fíjate, es una emoción necesaria. Según las Escrituras, es una emoción necesaria, canalizada de manera correcta, porque ella es la que te estimula a que tú tengas otros logros superiores. Pero cuando tú, esa falta de motivación, de interés, cuando tú la canalizas mal y cuando tú no consigues los resultados que tú estás esperando, entonces puedes caer en depresión y caes en tristeza, y el enemigo puede impedir que tú avances al próximo nivel. Y sabes, para nosotros es importante entender por qué esta obra se detuvo. Y sabes, cuando yo leía todo esto, yo decía, oye Señor, qué tremendo, ¿no? Que un pueblo que ha visto milagros extraordinarios, que fielmente la palabra se cumplió. Dios le dijo que iban 70 años cautivos y 70 años fueron cautivos. Y Dios le dijo que después de esos 70 años ellos volverían allí a la tierra de Israel y ellos reedificarían. Ese mismo pueblo entonces fue negligente en cuanto al tema de estos 3 puntos importantes que se manejan en este libro. 3 puntos importantes, y fíjate que hay una parte que mi hijo enseñaba la semana pasada, el profeta José Orlando, y es la parte de los enemigos que se levantan. O sea, estos enemigos, por ejemplo, que se han levantado en Venezuela, enemigos que cada vez que hay un proyecto para traer bendición sobre la nación, comienzan a través de las redes sociales, comienzan a través de enemigos que comienzan a levantarse, comienzan a desalentar al pueblo, comienzan a desalentar los que comenzaron la obra. Muchas obras extraordinarias quedaron a mitad de camino porque perdieron el interés, porque el desaliento se apropió muchas veces de los que comenzaron esa obra, y todas esas obras quedaron inconclusas. ¿Saben? La mayoría de los gobiernos ha pasado esto, pero en este gobierno de manera especial y de manera consecutiva ha sucedido mucho esto. Cada vez que se levanta un proyecto que viene del corazón de Dios para bendecir al pueblo, inmediatamente se levanta Zambalá, se levanta Tobías y Gesem el árabe. Es decir, los enemigos de la nación se levantan a maldecir esta tierra, se levantan a decir que no se va a poder, que eso va a estar mal, que eso no va a funcionar. Y hay gente que no ha entendido y no ha terminado la obra. Y en la iglesia muchas veces ocurre lo mismo y acontece lo mismo, que comienza una obra y siempre termina una obra inconclusa, porque el enemigo se levanta. Hay gente que dice, no, eso no funciona. ¿Y qué haces tú en la iglesia todos los días? ¿Y para qué tú oras? ¿Y para qué tú lees la Biblia? Si los pastores son unos ladrones todos, eso es lo único que andan buscando plata.
Y comienza allí el enemigo a desanimarte, y comienza a veces la familia a desanimarte, y los amigos a desanimarte, a juzgar la obra que Dios te mandó a hacer, a juzgar el trabajo que Dios te mandó a hacer, aún en instancias de gobierno. El enemigo comienza a través de gente a hablar mal para que tú no cumplas tu trabajo allí en los sitios de autoridad donde estás. Y el enemigo se levanta siempre con mucha fiereza, y se levanta muchas veces. Y sabes, si el desaliento y el desánimo te toman, no vas a cumplir el propósito. Pero yo te insto en esta mañana, en esta noche, que tienes que creerle a Dios, que es necesario que haya una activación sobrenatural del Espíritu Santo. Así que levanta tu mano allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo reprendo estas fuerzas satánicas que operan a través de la insatisfacción. Cuando son, Señor, obras del diablo, Señor, las reprendemos en el nombre de Jesús. Y yo oro, Padre Santo, por cada persona que está en esta noche en este sitio, para que todo, Señor, desinterés desaparezca totalmente, para que se levante, Señor, Padre Santo, hombres y mujeres, Señor, llenos, Señor, de entusiasmo, con la fidelidad, Señor, del cumplimiento, del llamado que tú has puesto sobre la vida de cada uno de ellos. Por eso yo los bendigo en esta noche, Señor, decretando cielos abiertos sobre tu vida, decretando que el fuego de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios te llevará a cumplir el propósito que Dios te puso a cumplir en esta nación, que Dios te puso a cumplir allí donde trabajas, que Dios te colocó allí donde estudias, que Dios te colocó allí en tu familia. Si comenzaste la buena obra de Dios, Dios la va a finalizar, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios te dijo que Él lo haría, y tenemos que creer que Él lo cumplirá, que Él lo hará, que Dios cumplirá su propósito en tu vida, en tu familia, amén, en nuestra nación Venezuela, amén. Así que te invito a estar en pie. Padre, gracias. Gracias quiero darte en esta noche por mi nación, darte en esta noche por mi nación, darte en esta noche